Diga siempre, amén, hermanos. Gloria a Dios. Señor les bendiga, mis hermanos. Es un gozo para mí poder saludarles una vez más, tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. A todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales, les saludamos y esperamos de que el Señor también los bendiga ahí donde sea que se encuentren. Hermanos, estoy contento porque tengo una vez más el privilegio de predicar y desde que empecé, hermanos, a meditar en qué quería compartir con ustedes este día, no me pude quitar de la mente de que tenía que volver a predicar un mensaje que prediqué en Palmdale hace aproximadamente un mes. Así que si me escucha repetir algo que dije, recuerde que la clave del aprendizaje es la repetición, la repetición y la repetición. Hay veces escuchamos algo y decimos, ya lo escuchamos, pero sabe, no basta con escucharlo una vez. Así que quiero hablar, hermanos, acerca de que somos un cuerpo en Cristo. Y fíjese que todo lo que se ha estado dando en este servicio ha sido, siento yo, movido por el Espíritu Santo. Nuestra hermana leyó el Salmo 133, hermano Johnny lo volvió a leer. Él sintió del Espíritu orar por los hermanos que están enfermos y de verdad, hermano, yo creo de que eso es lo que Dios quiere, que nosotros comprendamos que somos un cuerpo en Cristo y que nos necesitamos los unos a los otros. Gracias. Así de que quiero invitarlo a que abra su Biblia y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Somos un cuerpo en Cristo. Y de verdad, hermano, yo no sé si usted sabe y entiende cuánto nos necesitamos, de verdad, los unos a los otros. No podemos, hermanos, solos en este camino. Esta iglesia necesita a los jóvenes. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. Nos necesitamos de una manera, hermanos, tan grande como necesitamos cada parte de nuestro cuerpo. Así que quiero invitarlo a que tengamos esta lectura y luego oremos al Señor y que pidamos a Dios de que nos hable, que nos cambie nuestra manera de pensar a través de su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 3. Lo tenemos, hermano. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, Señor amado, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das en esta preciosa hora, Señor, de meditar en tu palabra, Señor. Dios mío, cambia nuestra manera de pensar, Dios mío. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que podamos entender cuánto nos necesitamos, Dios mío, los unos a los otros. Que podamos ver, Señor, lo importantes que somos en esta congregación, Señor. La necesidad que tenemos los unos de los otros. La importancia, Dios mío, que tienen, Dios mío, y el valor que tienen mis hermanos, Señor.
Abre nuestro entendimiento, Dios mío, y háblanos, Dios mío, porque queremos escuchar tu voz y queremos que nuestra mente sea renovada, Señor, y cambiada por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Somos un cuerpo en Cristo. Mire, para poder entender el pasaje que leímos, debemos ver el contexto en el que se encuentran escritas estas palabras que leímos. En el versículo 1, el apóstol Pablo, apelando a las misericordias de Dios, nos ruega que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y él dice en el versículo 1 de este mismo capítulo, dice: así que, hermanos, os ruego, dice él, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice: piensen en las misericordias de Dios, mediten en lo que Dios, dice, ha hecho por ustedes. Y como resultado de eso, lo más racional, hermano, que nosotros vamos a hacer al meditar en las misericordias de Dios es, por gratitud, querer vivir para aquel que murió por nosotros. Cuando nosotros meditamos, hermanos, en lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso es lo que Pablo ha venido haciendo a través de este libro. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, él ha venido desarrollando lo que Dios ha hecho por nosotros, quiénes nosotros éramos, qué son las misericordias que Dios ha manifestado a nosotros. Y cuando llega al capítulo 12 pasa a la aplicación de esa teología que él ha venido enseñando. Porque mire, hermanos, no se trata solamente de conocer la Biblia, sino de ser hacedores de ella. Y cuando Pablo llega aquí dice: hermanos, mediten, piensen en las misericordias de Dios. Piensen, dice él, en lo que eran. Piensen en lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Qué éramos nosotros, hermanos? La Biblia dice que nosotros éramos pecadores que estábamos condenados a la condenación eterna. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira. Nadie nace como hijo de Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Pero ahora dice que ya no estamos condenados, sino que hemos sido justificados por medio de Cristo. Dice que ahora nosotros ya no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos de Dios. La Biblia dice que nosotros ahora ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de Dios por medio de la fe. Ya, hermanos, no estamos muertos, sino que ahora hemos sido nuevas criaturas. Ya, hermanos, no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido libertados por Cristo. Y esto es lo que Pablo ha venido enseñando. Y cuando nosotros meditamos en las misericordias de Dios, lo más lógico, hermano, que podemos hacer es vivir para la gloria del Señor. Es entregar nuestro cuerpo por completo al servicio de Dios. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Así que la clave, hermanos, para vivir una vida agradable a Dios es dejar que Dios transforme, cambie nuestra manera de pensar por medio de su palabra. Por eso es que Pablo dice en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que nosotros llegamos a entender quiénes éramos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Leyendo la palabra. Y al leer esa palabra, nuestra mente va siendo renovada. Vamos siendo transformados. Vamos cambiando nuestra manera de pensar al punto, hermanos, que ahora nosotros entendemos quiénes somos, cuál es la voluntad de Dios, quiénes éramos, y por gratitud voluntariamente nos presentamos como un sacrificio vivo a Dios. Ahora, hermano, la santificación del creyente comienza en la mente.
Nuestra manera de pensar determina nuestra manera de actuar. Si queremos cambiar nuestra manera de vivir, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Proverbios capítulo 4, versículo 23, en la palabra de Dios para todos dice así, mire, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como nosotros pensamos, así actuamos. Y si queremos cambiar nuestra manera de actuar, de vivir, debemos de renovar nuestros pensamientos. Nuestra mente debe ser cambiada. Alguien dijo, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro carácter nunca va a cambiar. Por eso es que la santificación empieza en renovar nuestra mente. Nadie puede crecer en gracia y en conocimiento de Dios sin renovar su mente todos los días en esta palabra. Y lo que Pablo está diciendo es, renueva tu mente, cambia tu manera de pensar para que vivas bien. Así que si queremos vivir bien y terminar bien, debemos pensar bien. De lo contrario, no lo vamos a lograr. La renovación empieza en nuestros pensamientos. Así que mi bosquejo es este, hermanos. Debemos de pensar correctamente de nosotros mismos. Debemos de pensar, en segundo lugar, correctamente de los demás. Y en tercer lugar, debemos de pensar correctamente de los dones que Dios nos ha dado. Y vamos a ver estos versículos que leímos. Y vamos a ver cómo Pablo habla de que nosotros debemos de pensar correctamente de quiénes somos nosotros en primer lugar. Leamos el versículo 3, una vez más. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino, ¿qué dice? Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otra traducción, en la traducción viviente, dice así, mire, basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, dice el apóstol, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así que lo primero, hermanos, que debemos de pensar es quiénes somos nosotros. Y debemos de hacer una evaluación correcta de quiénes somos. Porque Pablo dice, nadie se crea mejor de lo que realmente es. ¿Sabe, hermanos? El orgullo es algo que Dios aborrece. Y nosotros por naturaleza nacemos siendo orgullosos. Si usted ha criado hijos, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Al niño usted nunca le tiene que enseñar a que sea orgulloso. El niño por naturaleza viene así. Es como un defecto de fábrica con el cual nosotros venimos. Los padres les traspasamos, le heredamos el orgullo a nuestros hijos. Y llegamos a adultos y seguimos siendo orgullosos. Y algunos piensan que el orgullo es algo leve, pero ¿sabe que el diablo llegó a ser diablo por orgulloso? Por soberbio, él quería ser como Dios. Y si usted ha intentado ayudarle a un niño a amarrarse los zapatos, el niño dice, no, yo solo, yo pero. No deja que le ayude usted. ¿Por qué? ¿Quién le enseña a ser así a ese niño? Viene ahí y Dios aborrece el orgullo. En el Salmo 138:6 dice, Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Proverbios 6, 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos son las primeras que menciona. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el orgullo, aborrece la altivez. Y esa altivez es como ver a los demás hacia abajo así. Yo soy superior a ti. Con ojos altivos, con ojos arrogantes, creyendo que somos superiores a los demás. Lucas 14:6 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice el Señor, será exaltado. Dios humilla a los arrogantes. El orgullo es algo con lo que nosotros debemos de luchar, todos nosotros, porque por naturaleza somos orgullosos. Y lo primero que nosotros debemos de ver a través de esta palabra es que debemos de tener una evaluación correcta de quiénes somos nosotros. El apóstol Pablo tuvo que recordarle a los hermanos de Corintio, una iglesia, hermanos, que había sido bendecida con toda bendición espiritual, pero que se estaban peleando entre ellos mismos. Y Pablo tuvo que recordarle a estos hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, el apóstol les escribe esto y les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, le dice él, de que nadie se jacte en su presencia. Pablo le dice: es verdad, ustedes han sido bendecidos, pero no deben de olvidar que Dios los escogió a ustedes porque eran lo vil del mundo, porque eran lo menospreciado, porque eran lo necio, porque eran lo débil. Le dice: no se les olvide eso. Dice: Dios no los escogió por ser los mejores, sino por ser los peores. Y eso es algo que nosotros debemos de predicarnos a nosotros mismos. No somos superiores a los que están afuera, hermanos. Por gracia de Dios estamos aquí. Pero el Señor nos escogió no por ser buenos, sino por ser malos, por ser los peores, lo necio, lo vil. Hermano, yo sé, esto no va a alimentar su ego, pero eso es precisamente mi propósito: no alimentar su ego, sino que nuestro ego mengüe, porque eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Los dones, hermanos, que nosotros tenemos no nos hacen superiores a los demás. Y es verdad, en medio de nosotros hay personas que Dios ha dotado, que Dios ha bendecido. Pero el apóstol Pablo les recuerda a estos mismos hermanos, más adelante en el capítulo 4, versículo 7, a manera de pregunta, él les dice: porque ¿quién te distingue?, les dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, les pregunta, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otra traducción dice así, mire, más claro: ¿quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás? Pregunta. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si te lo hubieras conseguido tú mismo? Eso es lo que Pablo le tiene que decir a estos hermanos, para que no se crean más de lo que son. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos de parte de Dios? Quizás riqueza, quizás habilidades para hacer negocios. Y si usted las tiene, Dios se las dio. Quizás alguien tenga inteligencia y Dios pregunta: ¿y quién te dio la inteligencia? Quizás alguien tenga fuerza y Dios pregunta: ¿y quién te dio la fuerza? Quizás alguien tenga belleza, ¿y quién se la dio? Si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque tenemos vida. ¿Quién nos ha dado la vida? ¿Quién nos ha dado la salud? Todas esas cosas son regalos que Dios nos ha dado a nosotros. Y de verdad, algunos de nosotros hemos sido bendecidos de una manera grande, pero no debemos de olvidar de que todo lo que tenemos ha sido un regalo de parte de Dios. ¿Qué tienes?, pregunta el Pablo, que no hayas recibido. ¿Qué podemos mencionar que no hayamos recibido nosotros de parte de Dios? Nada.
Entonces, por eso lo que nosotros tenemos que hacer es ser agradecidos con aquel que nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Porque todo viene de Él. Todo absolutamente viene de Él. Así que pensar correctamente, hermanos, es algo que la Biblia nos llama a hacer. Y eso, hermanos, incluye también no pensar más de lo que somos, pero tampoco pensar menos de lo que somos. Porque debemos de pensar de una manera correcta de nosotros mismos. Pablo dice que ninguno tenga un concepto más alto del que debe tener, pero que tampoco tenga un concepto más bajo del que debe tener, sino que piense, dice él, con cordura de sí mismo. No se trata, hermanos, de, como a veces he escuchado yo a hermanos que dicen, hermano, no, yo no tengo nada, yo no valgo nada, yo no puedo hacer nada, soy un gusano del polvo. Yo, hermano, soy tan humilde que no, yo ni digo nada. Y ese, hermanos, es orgullo disfrazado de humildad. Y lo que esos hermanos esperan es que usted vaya y le pegue en la espalda y diga, no, hermano, usted puede hacerlo, adelante, hágalo. Y ellos están llenando su ego porque anhelan que uno les siga diciendo esa clase de cosas. A veces el orgullo se ve de esa manera, disfrazado de humildad. Es cierto, hermanos, ninguno de nosotros somos merecedores de nada, pero Dios por gracia nos ha dado regalos a cada uno de nosotros. Son regalos, no merecemos nada. Yo creo que todos aquí somos conscientes de que por gracia hemos recibido la salvación, y si algo tenemos ha sido por gracia de Dios. Hermano, pero no podemos rechazar el regalo que Dios nos ha dado. Yo parece que le decía a los hermanos allá de que si usted le regala algo a alguien y ese hermano le dice, no, hermano, sabe que yo no puedo recibirle su regalo. No, es que yo no soy digno de recibir ese regalo. Yo pienso que eso a usted le va a decir, pero es que yo no te lo estoy dando porque sea digno, yo te lo quiero dar. O esa persona empieza a sacar y dice, permítame, déjeme ver cuánto tengo para pagar el regalo que usted me está dando. Eso es ofensivo. Nosotros damos regalos porque queremos dar regalos. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hace usted cuando alguien le da un regalo? Extiende sus manos y lo recibe. Y después damos gracias por eso. Y eso es lo que tenemos que hacer con los dones que Dios nos ha dado. Dios no se los da porque usted los merezca, ni tampoco se los da para que se los pague, porque no podemos pagárselos. Lo que tenemos que hacer es recibirlos con gratitud y decir, gracias, Señor, por esto que me has dado. Y pensar correctamente de nosotros mismos, porque cada persona que ha recibido la gracia del Señor también ha recibido, por lo menos, hermanos, un don, por lo menos uno. No hay nadie aquí que no tenga un regalo de parte de Dios. Nadie. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno dice, según el don que ha recibido. En la Nueva Versión Internacional dice este mismo versículo, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno, hermanos, ha recibido por lo menos un don de parte de Dios. Porque cuando Dios nos unió a su cuerpo, Él nos dio dones, nos dio habilidades para que nosotros las pongamos al servicio de los demás. Así que, hermanos, debemos de saber esto. Somos importantes en esta iglesia. Cada uno de ustedes es importante, juega un papel muy importante aquí en esta iglesia. Porque Dios lo puso aquí y le dio dones para que los ponga al servicio, para que lo use para bendición de los demás. Hermanos, cuando una parte del cuerpo no funciona, ¿sabe quién sufre? Todo el cuerpo sufre. ¿O no es así? Si se le enferma un riñón,
Hermano, no le duele nomás el riñón. Si el riñón no funciona, su cuerpo no va a funcionar bien. Y si nosotros como parte del cuerpo no funcionamos en lo que Dios nos ha dado, no vamos a funcionar bien como iglesia. Por eso es que debemos de saber que somos importantes. Los jóvenes que están aquí deben de entender que ellos juegan un papel sumamente importante en esta iglesia. Necesitamos esos jóvenes aquí. Hay otros jovencitos más jóvenes que ellos que necesitan del consejo de aquellos que ya más o menos andan entre los 18 o 20 años. Nosotros necesitamos de los jóvenes y los jóvenes necesitan de nosotros. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que esto, hermanos, me da paso a mi segundo punto. El primero es que debemos de pensar correctamente de quiénes, de nosotros mismos. En segundo lugar, hermanos, debemos de pensar correctamente de los demás. Leamos el versículo 4 y 5. Mire lo que dice Romanos 4, 5. 12, 4, 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice el apóstol, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo que está compuesto de muchos miembros. En este versículo Pablo usa la analogía del cuerpo para ilustrar la unidad en el cuerpo y la diversidad. Es decir, hermanos, somos un cuerpo que está formado por muchos miembros. Y esos miembros están unidos entre sí. No somos varios cuerpos, somos uno solo. Estamos unidos. Estamos pegados los unos a los otros porque el Espíritu Santo nos unifica, nos une. Fuimos bautizados con el mismo Espíritu. Debemos de vernos así, hermanos. Los hermanos que están a su alrededor no son simplemente hermanos, no son parte suya, parte de mí, parte de mi cuerpo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted se golpea una uña? ¿Se ha golpeado alguna vez una uña usted, los que trabajan aquí en construcción? Hermano, cuando usted se golpea una uña, dice, la uña se golpeó. Hermano, no reaccionamos así. Si usted se ha golpeado la uña, hermano, nuestras reacciones, le duele todo a usted. Se agarra el dedo, le duele la cabeza, le duele todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque la uña es parte de su cuerpo. No estamos separados, hermano. Así que somos muchos miembros, pero estamos unidos como un solo cuerpo. Y por eso es que la Biblia dice que cuando alguien sufre, todos deberíamos de sentir el mismo dolor, porque así funciona cuando nos golpeamos. Así funciona, hermanos. No decimos, el dedo se machucó. La cabeza recibe la señal que el dedo se machucó y se la manda todo el sistema nervioso y empezamos un dolor horrible. Más cuando es que está frío y se machuca usted una uña, hermano, eso es terrible. Entonces, somos un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo en Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 12 hasta el 27 le voy a leer. Porque Pablo aquí habla, mire, no fue la primera vez ni la última vez que Pablo habló de este tema. Esta era la iglesia de Roma. Luego él les escribe a los hermanos de Corinto y le dice lo mismo. Escuche cómo le dice él aquí en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 en adelante. Porque así dice Pablo: como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Hermanos, no podemos decir que no necesitamos al ojo, porque nosotros podemos solos. Nos necesitamos, hermanos. Dios diseñó la congregación, la iglesia, para que aquí nosotros podamos edificarnos los unos a los otros, para que podamos animarnos los unos a los otros, para que podamos consolarnos los unos a los otros. Nadie puede decir, no, yo puedo solo. No, no podemos solos, hermano. No podemos solos. Cada uno de nosotros juega un papel muy importante en esta congregación. Y es importante que nosotros podamos ver a nuestros hermanos de esa manera. No podemos vivir la vida cristiana separado de los demás. Por eso es que aquellos que piensan que no necesitan congregarse para ser cristianos deben de considerarlo otra vez. No es posible vivir una vida cristiana separados de la iglesia. No se puede, hermanos, porque Dios nos ha unido como un cuerpo. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros. Usted no puede decir que no necesita a su hermano. Dice, no, pues yo puedo solo, yo soy mano y la mano puede por sí sola. No, hermano, una mano sola no puede hacer nada. Ni una boca sola, ni un ojo solo. Necesitamos todos los miembros de nuestro cuerpo para funcionar bien. Imagínese que esta mañana usted se levantara y el pie se viera revelado, el pie izquierdo, y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de caminar. Y usted tendría que arrastrar ese pie porque ese pie no quería caminar. ¿Cómo hubiera andado usted todo el día? Por ponerle un ejemplo. ¿Qué pasa si usted dice, no, es que yo no necesito a la otra mano? Con una mano basta. O que usted diga, bueno, yo tengo muchos dedos, tengo 10 dedos, ¿para qué quiero tanto? Me voy a cortar 8, no me voy a dejar 2. ¿Sabe usted que en la antigüedad había un rey malvado que le cortaba este dedo a los guerreros? ¿Y sabe por qué se los cortaba? Porque sin este dedo ya no podían empuñar la espada. Y eran guerreros, pero sin ese dedo ya no podían pelear. Un dedo. Y usted dice, pues tantos dedos que tengo en el pie, ¿para qué tantos? Hermano, esos dedos mantienen el balance de su cuerpo. No hay nada en nosotros que no funcione. Es verdad, hay miembros que no se miran, pero son los más importantes, dice el apóstol. Y el hecho que no se vean no significa, hermanos, de que no sean importantes. Aquí estamos hoy y aquí yo estoy como el hermano Boca. Pero hay muchos hermanos que han estado haciendo cosas para que este servicio se lleve a cabo. Yo no puedo hacer esto solo. No podemos, hermanos, hacer esto solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que esto, hermanos, me da paso a mi tercer punto. Y el tercer punto es que debemos de pensar correctamente de los dones que tenemos.
En primer lugar, debemos de pensar correctamente de quiénes, de nosotros. En segundo lugar, debemos de pensar correctamente de los demás. Y en tercer lugar, debemos de pensar correctamente de los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Versículos 6 al 8 de Romanos 12, del pasaje que estamos estudiando. Este, hermano, se le llama una predicación expositiva, donde usted va versículo a versículo extrayendo las verdades que están aquí. Y no son mis pensamientos, son los pensamientos que Dios, el Espíritu Santo, ha revelado a su iglesia. Mire lo que dice el versículo 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que somos un cuerpo, pero no somos iguales, hermano. Y pareciera que esto no se entiende, porque a veces pensamos de que todos aquí deberíamos de actuar de la misma forma. Hermanos, pero el hecho que seamos un cuerpo no significa de que somos iguales. Hay diversidad de miembros. Cada uno de nosotros desempeña una función diferente. No somos iguales, hermano. Por eso es que no podemos esperar que los demás actúen como nosotros, porque la Biblia no enseña eso. Un día escuché una parábola del cuerpo, pero yo la adapté a mis propias palabras y escribí aquí algo que yo creo que pueda resultar gracioso, pero en realidad, hermanos, no es tan gracioso cuando lo meditamos bien. Yo lo anoté así, con mis propias palabras. Resulta que un día llegó la señora Mano y el señor Mano con el pastor, el hermano Boca, para informarle que se iban de la iglesia, porque esa iglesia no era para ellos. Ellos buscaban un lugar donde pudieran aplaudir y poner manos a la obra, y en esa iglesia no hacían nada de eso. Aparte que su hijo Dedo Meñique se había estado quejando que en el grupo de jóvenes todos eran diferentes a él. El señor Mano se quejó también de que los hermanos Pies, se quejó de los hermanos Pies porque solamente hablaban de calcetines y de olores. Y que los hermanos Ojos solamente hablaban de mirar y mirar. Mientras que a los hermanos Boca lo único que les interesaba era hablar y hablar. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Esta iglesia no es para nosotros, porque aquí no se aplaude como nosotros queremos, no ponen manos a la obra como nosotros queremos. Nosotros buscamos una iglesia que se acomode a nosotros. Imagínense que el dedo pequeño se había quejado porque todos los otros dedos eran diferentes. Hermanos, no somos iguales. Somos diferentes y debemos de saber de que en la iglesia no vamos a pensar de la misma manera. Y no se supone que debemos de pensar de la misma manera. Hay hermanos que tienen caracteres diferentes. Yo les decía a los hermanos allá que hay hermanos que son graciosos, que tienen esa habilidad de entablar plática con alguien fácilmente y son chistosos. Yo a veces lo he intentado, hermanos, y ¿sabe qué? Termino haciendo el ridículo porque a mí no se me da. No es mi estilo, no soy así. Antes yo recuerdo que cuando recién empecé a predicar, yo quería imitar a otros hermanos y no me salía, porque yo no soy como ellos. Y entre más uno empieza a conocerse a uno mismo y a conocer la palabra, se empieza a dar cuenta de que Dios nos ha dado a nosotros habilidades diferentes. No todos predicamos iguales, porque no a todos el Señor nos ha dado la misma gracia ni el mismo llamado. Entonces estos hermanos se fueron de la iglesia porque andaban buscando una iglesia perfecta. Y como dijo alguien, hermano, la iglesia perfecta no existe. Y dijo él, y si por casualidad, dijo, usted encuentra una iglesia perfecta, no entre en ella, porque cuando entre en ella la va a arruinar. Porque el problema somos nosotros. Los pecadores somos nosotros, y esta iglesia está llena de gente imperfecta.
Pero Dios aquí en medio de estos imperfectos está usándonos como lima, como lija. Hierro con hierro, ¿qué hacen? Se aguzan, se afilan, se pulen. ¿Y no es eso lo que Dios está haciendo aquí en medio de nosotros? Eso es lo que Dios hace. Dios nos ha puesto como un cuerpo, pero no somos iguales, hermano. No puede usted esperar de que todos piensen como usted o que actúen como usted, porque Dios escogió de en medio de todos de nosotros, en medio de nosotros personas para que sean el medio a través del cual Dios va a edificar su iglesia. Mire, Dios escoge personas comunes, personas como nosotros, para edificación de su pueblo, de su iglesia. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el plan de Dios. Dios ha escogido de en medio de aquí personas para que edifiquen a su iglesia. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura. ¿De quién? No del predicador, no del líder, de Cristo. Ese es el estándar, esa es la meta. ¿Y qué hace Dios para edificarnos? Levanta maestros, levanta pastores, levanta evangelistas para edificación del pueblo, para preparar el pueblo, para que el pueblo vaya y haga la obra. Porque fíjese que no dice que Dios levanta al pastor para que el pastor haga la obra. Dice que levanta para edificar a su pueblo, para que su pueblo haga la obra. Pero a veces nosotros esperamos que el líder haga la obra. No, Dios levanta personas para edificarnos a nosotros, para que nosotros vayamos y hagamos la obra que nos ha mandado a hacer. Ese es el plan de Dios. Así que los dones que Dios nos ha dado no son para usted, son para nosotros, son para mí. Si Dios le dio algo a usted, no se lo dio para usted, se lo dio para edificación de la iglesia. ¿Qué tiene usted de Dios? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? No es para usted, es para los demás. Los dones que Dios nos dio no son para que los enterremos, sino para que los pongamos a trabajar. Porque sabe que un día nos vamos a presentar delante de aquel que nos dio los dones que nos haya dado. ¿Y se acuerda usted de aquella parábola en Mateo 25? Cuando el Señor llama a los consiervos a quienes les había entregado talentos de acuerdo a su capacidad, porque no todos tenían los mismos. Y vino aquel que había recibido 5 talentos y dijo: Señor, 5 me entregaste, aquí están los 5 y aquí están 5 más que he ganado. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego llegó aquel que había recibido 2 talentos, no 5, 2. Y le dijo: Señor, aquí están los 2 que me diste y aquí están 2 más que he ganado. ¿Y qué le dijo el Señor? Las mismas palabras: bien hecho. Porque Dios no nos va a calificar por cuántos dones yo tenía, sino por la fidelidad a los dones que Dios nos dio. Porque no todos tenemos lo mismo, pero el que mucho tiene, mucho se le va a demandar también. Y se acuerda aquel que había recibido uno solo, llegó delante de él y ¿qué le dijo? Señor, tuve miedo y enterré el don que me diste. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Le dijo: debiste haber puesto a trabajar lo que te di. ¿Por qué lo enterraste? Y ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, lo que Dios nos ha dado, no se los ha dado para usted, para nosotros, sino que lo ha dado para la iglesia, y tampoco lo ha dado para que lo enterremos, sino para que lo pongamos al servicio de los demás. ¿Qué tiene usted de Dios? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Porque Pablo aquí
a continuación nos da una lista pequeña de 7 dones. ¿Cuáles son esos dones de los que Pablo menciona aquí en el versículo 6 al 8? El primero que se menciona es el don de profecía. Y el fin principal, hermanos, de este don es la edificación, la exhortación y la consolación. No, hermanos, sentirse superior a los demás porque, oh, Dios me ha dado un don superior a los demás. O para hacer negocio, como hay muchos falsos allá afuera, que están haciendo negocios con la necesidad de la gente. O para manipular a las personas, porque para eso usan, entre comillas, el don de profecía. Pero sabe que aquí se habla de ese don en el sentido de profetizar lo que ha sido revelado, la palabra de Dios. Por decirle así, yo puedo decir que en este momento yo estoy profetizando porque le estoy diciendo, así dice el Señor. Esta es la palabra de Dios. Y Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a esta palabra que es como una antorcha que nos alumbra. El apóstol Pablo nos da un consejo en 1 Tesalonicenses, versículo 20-21, dice, no menosprecies la profecía. Pero luego dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Hermano, por favor, no crea todo lo que le dicen. No se coma todo lo que le dan. Mire, a veces a mí me da tristeza, hermano, cuando veo a los hermanos que van detrás del mentado profeta a ver qué le dice el profeta. Quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Hermano, tenemos que crecer para dejar de andar siguiendo a hombres. No ponga la confianza en nadie, no importa si tiene el título de profeta. Yo, en primer lugar, yo no sé por qué alguien se quiere llamar profeta. Porque eso es como ponerme por encima de los demás. Hay algunos que ya hasta se llaman querubines, ya no les basta profetas, hoy son querubines, apóstoles. Hermano, esos son títulos que elevan mi ego. La Biblia nos llama a nosotros que somos siervos de Cristo, servidores de Dios. Entonces debemos de crecer para dejar de andar buscando que alguien nos diga lo que Dios dice. Ya Dios ha hablado aquí claramente en este libro. Y no tenemos que andar buscando las bendiciones que Dios nos da, sino al Dios que da las bendiciones. Hermanos, a mí a veces de verdad me entristece cuando veo que las personas buscan las bendiciones y no al que da las bendiciones. O buscan al profeta para que el profeta les hable. Y lo que esta gente hace es aprovecharse. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, ¿sabe qué hacemos? No despreciamos la profecía, pero lo examinamos todo y lo pasamos por el filtro de la palabra. Y si no está de acuerdo a la palabra, no lo reciba, no importa de quién venga. No importa quién diga lo que diga, si no está de acuerdo a este libro, no viene de Dios. Porque Dios ya ha hablado claramente en este libro. Esta es la palabra de Dios. Yo sé que usted cree eso. Esta es la palabra de Dios. Así que no menosprecie la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. El segundo que se menciona es el don de servicio. Y la palabra aquí, hermano, es diaconía, de donde viene la palabra que nosotros conocemos como diáconos, que simplemente significa servidor. Un diácono es un servidor. La palabra aquí que se usa para servicio es diaconía. Y Pablo dice que si su don es de servir a otros, que les sirva bien. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no es suficiente con servir. Debemos de servir bien. Debemos de servir con la motivación correcta. Porque sabe, existe tal cosa como hacer algo correcto con la motivación incorrecta. Podemos servir aquí para ser vistos. Podemos orar para ser vistos. Podemos ayunar para nuestra gloria. Hay hermanos que dicen, hermano, yo hice 41 días de ayuno. Wow, uno más que Jesús. ¿Cuál es el fin de eso, hermano? Si la Biblia dice que se ayuna, que entre a su cuarto y que cierre la puerta y que se lave la cara para que nadie se dé cuenta que está ayunando. Hermano, entonces, podemos hacer lo correcto
con la motivación incorrecta. Por eso es que cuando nos llama a servir, dice que tenemos que servir, pero servir bien. Mire, la Biblia nos llama a dar, pero debemos de dar bien, con la motivación correcta, no para que Dios le dé, sino porque Dios ya le dio. Porque Dios ama al dador alegre. No dice que ama al dador, porque hay muchos que dan para recibir. No, tenemos que dar con la motivación correcta y tenemos que servir con la motivación correcta. Así que lo que sea que hagamos, sea de hecho o de palabra, hagámoslo para la gloria de Dios, con la motivación correcta. Porque Dios no solamente conoce nuestras acciones, Él conoce las intenciones del corazón. Eso es, hermano, lo que diferencia a una buena obra de una mala obra. Porque usted puede ver a una persona que le da a los pobres, pero le da para que la gente diga: wow, qué buena persona es este. Y esa no es una buena obra delante de Dios. Es trapo de inmundicia, porque lo está haciendo para su propia gloria. Está buscando la alabanza de los hombres y no la alabanza de Dios. Ahora, yo puedo hacer el mismo acto para la gloria de Dios, y Dios conoce esa intención. Y otras veces he ilustrado esto, hermano, y imagínense que un día yo, lo he dicho otras veces, no sé si lo he dicho aquí, se lo he dicho a los jóvenes de seguro, que yo llego a la casa con un ramo de flores y le digo: mi amor, aquí te traigo este ramo de flores. Y me dice mi esposa: ¿y por qué me trae flores? Bueno, porque se supone que eso es lo que los hombres tienen que hacer. Los hombres le dan flores a sus esposas, ¿o no? Y yo no creo que eso sería algo de halago para mi esposa, porque estoy haciendo lo correcto con la motivación incorrecta. Ahora imagínense que yo, la misma escena, pero yo llego delante de ella y le digo: mi amor, mira, aquí te traigo este ramo de flores. Y ella me dice: ¿por qué? Porque te amo y yo sé que te gustan las flores y quiero que sepas que te agradezco todo lo que haces por mí, así que te traje este ramo de flores. ¿Se alegraría ella por eso? Yo pienso que sí. Pero yo puedo darle flores con la motivación incorrecta. Y podemos nosotros hacer lo mismo aquí en la iglesia, hermano. Hacer cosas con la motivación incorrecta. Por eso es que dice aquí que debemos de servir, pero servir bien. El tercer don que se menciona aquí es el de enseñar. Y si Dios le ha dado la habilidad de enseñar, enseñe. Use ese don para edificar a los demás, ¿verdad? Dios bendiga a las hermanas que disponen su tiempo y su don para enseñar a los niños, a nuestros hijos. La Biblia nos enseña a que las hermanas más adultas tienen que enseñar a las más jóvenes. Hay muchas maneras de enseñar, hermano, no nomás desde este púlpito. Si alguien siente que tiene el don de enseñar, ahí están los grupos pequeños. Únase a uno de esos y empiece a enseñar, pero asegúrese de que Dios lo ha llamado a enseñar, porque Santiago dice de que tenemos de tener cuidado de no querernos hacer maestros a nosotros mismos, porque recibiremos mayor condenación. Es una gran responsabilidad, hermano. Y si alguien siente que Dios lo ha llamado a enseñar o a predicar, debe de leer este libro, debe de estudiar esta palabra, porque es una responsabilidad grande enseñar. Pero Dios, hermanos, en medio de nosotros ha levantado maestros. El cuarto don que se menciona aquí es el de consolar o exhortar. Y esta palabra que se usa aquí es paracaleo. Mire, exhortar, hermanos, no significa regañar ni garrotear a nadie, porque a veces nosotros decimos: oh, este hermano nos exhortó hoy. Y lo que este hermano hizo fue machetear, garrotear a los hermanos, y dicen: salimos bien exhortados. No, la palabra exhortar significa consolar, aconsejar, animar. Es ponerse al lado del que sufre y levantarlo. Eso es exhortar. Es consolar a aquel que está desconsolado. Y yo personalmente doy gracias a Dios, hermanos, por los hermanos de esta iglesia que tienen ese don. Las hermanas que tienen ese don de consolarlo a uno cuando uno anda caído. Cuando uno no caído en el pecado, sino decaído de los ánimos. Y qué bendición es tener hermanos que están ahí, hermanos, para animarnos a nosotros cuando estamos así.
Yo no sé si usted da gracias a Dios por esos hermanos, pero de verdad, hermanos, hay veces que uno anda agüitado, como decimos, anda desanimado. Y llega alguien y le da ánimo a uno y le dice: hermano, sigue adelante, que no estamos solos. Y uno dice: amén. Así que el quinto don que menciona el apóstol Pablo aquí es el de dar. Y dice que el que reparte, que lo haga con liberalidad. Y aunque todos, hermanos, somos llamados a dar, es cierto que en medio de nosotros hay hermanos a los que Dios le ha dado un corazón más dadivoso que a otros. Y eso, hermanos, es digno de imitar. Debemos de imitar a esos hermanos que tienen ese corazón dadivoso. Pero hay algunos hermanos que son más sueltos para dar, ¿verdad? Y algunos de nosotros, hermanos, el don que tenemos no es de dar, sino de recibir, ¿verdad? Y no debe ser así. O sea, no se trata de tener el don de recibir, sino de dar, porque más bendecido es el que da que el que recibe. Pero nos cuesta dar, hermanos. Nos cuesta dar, y a veces pareciera que sí, que el don que tenemos es de recibir. Pero recordemos, hermanos, que la fe sin obras es muerta. No debemos de olvidar eso. Nosotros somos llamados, fuimos creados para andar en buenas obras. Debemos de dar. El sexto don que se menciona aquí es el de liderar. Dice: el que preside, que lo haga con solicitud. Y hay hermanos a los que Dios le ha dado la habilidad de dirigir a otros, y ellos deben de hacerlo con diligencia y con esmero. Recordando, hermanos, de que nuestro ejemplo de liderazgo es Jesús. Y Jesucristo dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo. No es a mandar, sino es a liderar con nuestro ejemplo, a servir a los demás. Y eso no es fácil. Y por último, el que se menciona aquí es el don de hacer misericordia. Y dice Pablo que el que tiene este don, que lo haga con alegría, no con tristeza. Y todos, hermanos, somos llamados a hacer misericordia, pero en medio de nosotros hay hermanos que tienen un corazón más misericordioso que otros. Y son más compasivos. Pero también es cierto de que todos nosotros necesitamos y debemos anhelar tener esa misericordia por los necesitados. ¿Verdad, hermanos? Porque ese es el llamado del Señor. El Señor quiere que nosotros nos compadezcamos del que necesita. Así que estos son los 7 que el apóstol Pablo menciona aquí. Hay muchos otros dones, pero aquí Pablo nomás enumera estos 7 y nomás los vimos rápidamente por cuestión del tiempo. Pero mira, a manera de aplicación, quizás alguien, hermanos, en medio de aquí se esté preguntando: ¿y cómo puedo yo saber cuál es el don que yo tengo? ¿Verdad? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero mi consejo práctico es este, hermano: involúcrese en la obra. Mire, nadie aprende a nadar fuera de la piscina. Si usted dice: voy a aprender a nadar, ¿qué tiene que hacer? Métase al agua y empiece a nadar, si no, no va a aprender. Nadie aprende afuera. Entonces, si tiene el don de servir, sirva a los demás. Mira, hay tantas formas de cómo servir. Aquí puede servir adentro como mujer. Allá las hermanas necesitan ayuda para cocinar. En el parqueo necesitan ayuda para parquear los carros. Se necesita ayuda para limpiar el templo. Hermano, cuando nosotros venimos, este templo está limpito, pero ¿sabe usted que hay hermanas que hacen la limpieza aquí? Y ese es un don que no muchos quieren, por cierto. Pero el primero que menciona aquí Pablo es el don de servir. Ese es un don, hermanos. Hay muchas formas de cómo servir. ¿Tiene el don de enseñar? Enseña a los demás. Enseña a los niños. Enseña a las mujeres jóvenes, como le dije. Enseñe en las células. Hay formas de cómo enseñar. Si cree que Dios lo llamó a enseñar, hermanos, prepárese, lea la Biblia. Mire, yo creo que Dios me llamó a mí a predicar. Pero ¿sabe quién debe de confirmar eso? Ustedes.
Porque si ustedes no están siendo bendecidos con lo que yo pienso que Dios me dio, quizás yo debo de reconsiderar si Dios me dio ese don o no. Pero fíjense que varios hermanos han venido y mis hermanos, y apenas ahorita antes de subirse un hermano me dijo, hermano, ¿sabe? Me dijo, me di cuenta que usted va a predicar y a mí me gusta cómo predica. Y yo dije, Señor, gracias, porque para mí es una confirmación de que el anhelo que yo siento en mi corazón por compartir la palabra y el gozo que yo siento mientras hago esto, está bendiciendo a los hermanos. Y para mí eso es como Dios me está diciendo, eso es lo que yo te llamé a hacer, síguelo haciendo. Y yo le decía a este hermano, le digo, ¿sabe qué? Usted me anima a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero si yo, hermanos, siento que Dios me llamó a cantar y usted dice, y está orando ahí cuando yo estoy cantando aquí, quizás yo debo de reconsiderar si Dios me llamó a hacer eso. Si usted piensa que Dios lo llamó a predicar, prepárese, estudie la Biblia. Porque es algo serio, hermanos, hacer algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero si Dios le llamó a hacer eso, hermanos, hágalo. Hagámoslo, lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer. Si usted tiene el don de animar a otros, mire, busque a hermanos que están pasando por momentos de dificultad y déles palabras de aliento. ¿O sabe que a veces basta, hermanos, con agarrar el teléfono y llamarle a ese hermano? Y ese hermano se anima con una plática que usted tenga con él. Tan simple como eso, hermano. Y de verdad, a mí han habido varios hermanos que me han animado a veces. Y yo he dado gracias a Dios por eso. Una llamada, hermanos. Así que si usted tiene el don de animar a otros, anímelos. Mire quién está desanimado. Y hay hermanas que tienen ese ojo de decir, ¿sabe qué? Yo parece que el hermano no está muy bien, como que no lo veo muy bien. Y se le acerca y le dan una palabra y uno dice, gracias, Señor, porque yo necesitaba escuchar eso. Si usted tiene el don de dar, dé, pero dé con alegría, ¿verdad? Hay hermanos que tienen ese don de dar, hermano, y hay otros que nos cuesta, hermano, dar. Pero ¿sabe qué? Debemos de pedirle al Señor que nos dé esa libertad para dar con alegría, porque siempre habrá necesidad por ahí, hermano. Tiene el don de liderar, ponga a su servicio a los demás y lidere un grupo pequeño. Mire, hermanos, ¿dónde servir al Señor hay? Si usted siente que Dios lo ha llamado a liderar, acérquesele al pastor y dígale, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero iniciar un grupo. ¿Dónde puedo? Y de seguro el pastor no le va a decir que no. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. ¿Tiene el don de hacer misericordia? Visite a los enfermos, llámeles. Hermano, hay tanta necesidad y yo reconozco que necesito tener más misericordia porque mire, este don es tan necesario, hermanos, porque este don es aquel que se preocupa por ayudar a los pobres, por cuidar a las viudas, por ayudar a los huérfanos y a los desvalidos, por consolar a aquellos desamparados, hermanos. Y sabe, a veces nosotros vemos la necesidad y ¿qué hacemos? Pasamos de largo, ¿verdad? Nos hacemos como que no vimos la necesidad. O la agarramos y se la pasamos al pastor. Pastor, fíjese que yo me di cuenta que este hermano necesita ayuda y la iglesia tiene que ayudarle. Y yo creo que si Dios se la presentó a usted, esa necesidad es para que usted la supla, no para que se la lleve a los demás. Pero es más fácil pasársela a otros, hermanos, que nosotros tener misericordia y poder socorrer a aquel que necesita. Y yo personalmente reconozco que a mí me falta tener más misericordia. Yo no sé si a usted, pero a mí me falta, hermano. Así que, hermanos, para terminar, yo puse unas preguntas para reflexionar aquí. Y estas eran para mí, pero también se las comparto a usted. Y la primera que anoté es, reconozco que necesito a los demás. ¿Reconoce usted que necesita a los demás? ¿Se congrega gradualmente usted, hermano? ¿O pone excusa para no venir a la iglesia?
Porque es necesario estar aquí, porque aquí es donde el Señor nos edifica. ¿Está involucrado usted en la obra? ¿Está usando los dones para servir a otros? ¿Está ayudando a otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿Se está dejando ayudar usted por otros? Porque mira, hay veces que somos tan orgullosos que no dejamos que nadie nos ayude. Ni ayudamos ni nos dejamos ayudar. ¿Pertenece usted a un grupo pequeño, hermano? ¿A una célula? Y si no pertenece a uno, mire, hay varias abiertas ya. Únase a una de esas. Porque el propósito de esa reunión es crecer en gracia y en el conocimiento del Señor. Y poner nuestros dones a trabajar para otros y para nuestro gozo, para nuestro beneficio. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Esto no lo podemos hacer solos. Así que yo le animo, hermanos, y le recuerdo que lo que Dios le ha dado no se lo dio a usted. Me lo dio a mí a través de usted. Lo que yo tengo no es para mí, es para usted. Así que pongámoslo al servicio de los demás y congréguese, únase a un grupo pequeño y ponga a trabajar lo que Dios le ha dado para beneficio de todos nosotros. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y ojalá, hermanos, de que esta enseñanza nos motive, nos ayude a ver a los hermanos como Dios quiere que lo veamos, a vernos a nosotros mismos como Dios quiere que nos veamos y a pensar de lo que tenemos, de los dones que Dios nos ha dado de una manera correcta. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, a través de ella nos exhortas, nos animas, Señor, nos impulsa, Dios mío, a trabajar, Señor, aquello que hemos recibido de ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor, porque no solamente queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder edificarnos los unos a los otros, Señor. A ver a mis hermanos, Dios mío, como parte mía, Señor. Y a ver los dones que me has dado como una bendición para ellos y no para mí. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús, Señor amado, oramos a ti. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante.